Eh, Buenos días, mi nombre es Darwin Ruiz y a continuación les voy a contar un poco sobre los aspectos biológicos de la alimentación en aves granívoras. Cuando hablamos de aves granívoras, hacemos referencia a todas estas especies de aves que se alimentan de granos y semillas. Dentro del grupo de aves granívoras podemos encontrar dos tipos de aves. Las primeras son aves domésticas o aves ornamentales que consumen precisamente granos, de las cuales podemos encontrar especies como gallinas domésticas, gansos domésticos, patos domésticos y algunas aves ornamentales como perdices, faisanes y pavos reales. Por otro lado, podemos encontrar aves silvestres que bajo esta estrategia nutricional han desarrollado algunos conceptos y algunos componentes que les permiten volver mucho más eficiente esa estrategia granívora. Dentro de las especies que podemos encontrar silvestres que tienen esta estrategia nutricional, podemos encontrar lo que son las guacamayas, algunos columbridos como palomas y tórtolas y unos pequeños paseriformes, quienes son el grupo más numeroso que tiene esta estrategia nutricional. Cuando hablamos de granos y semillas, estamos haciendo referencia básicamente a un mismo término. El término de grano hace referencia a la semilla cuyo objetivo tiene la alimentación, bien sea para humanos o para animales, ¿cierto? O en algunos casos, alguna industria alimentaria. Por otro lado, el término semillas es utilizado cuando se va a hacer una resiembra de esa planta o de ese material vegetal. Tanto los granos como las semillas, como les venía diciendo, tienen unas características y unos aspectos bastante particulares, como por ejemplo tienen una cubierta dura como protección. Más que todo, digamos, las semillas de especies frutales que tienen una protección, obviamente para que puedan germinar posteriormente. La mayoría de ellas poseen unos tamaños pequeños que oscilan básicamente de 0,1 a 10 miligramos, ¿cierto? Son supremamente pequeñas y duras. Podemos encontrar entre los granos y semillas una variedad aproximada de 12.000 especies. La mayoría de especies son de plantas gramíneas, ¿cierto? En las cuales podemos encontrar sorgo, trigo, avena o maíz, que igualmente son considerados granos y semillas. Algunos frutos secos también se pueden considerar como granos y semillas, pero esto no quiere decir que al considerarse como frutos secos, los animales que consumen este tipo de alimentos son considerados como frugívoros, ¿cierto? Y a la vez, todas las semillas tienen unos componentes bastante altos nutricionalmente hablando. Podemos hablar que son muy ricas en almidón. Algunas de ellas tienen una proteína moderada, algunas como la avena o el sorgo tienen alta fibra, otras un poco más bajo, pero en general podemos hablar que todas las semillas tienen altos contenidos energéticos. Por ejemplo, si comenzamos a hablar sobre la semilla de girasol, tiene altos contenidos de grasa, que en el momento de la alimentación tenemos que tener mucho cuidado en la inclusión de este tipo de semillas, dado que podemos acarrear con algún problema gastrointestinal, como por ejemplo hígado graso en la mayoría de las aves. Clason, dentro de su diagrama de todas las aves o de las estrategias nutricionales de las aves, muestra el consumo de semillas con un 11%, ¿cierto? Si comenzamos a ver alrededor de todo el gráfico, las semillas ocupan de casi el tercer puesto como la estrategia nutricional más común, ¿verdad? Y de ese 11% hablamos que el 66% de todas las aves granívoras están agrupadas en la familia de los paserinos. Teniendo en cuenta que estos animales tienen unos pesos bastante reducidos, hablamos de animales que pueden oscilar en menos de 100 gramos, el consumo de las semillas
son una fuente energética bastante alta para ellos. Como la mayoría de los paserinos son consumidores de granos y semillas, la mayoría de ellos cuentan con unas características físicas bastante acentuadas, como por ejemplo es el caso de este cardenal. No solamente esa especie, sino la mayoría de los paserinos cuentan con un pico bastante aplanado, fuerte, corto, que le permite acceder a ese tipo de semillas, bien sea en las plantas que lo producen o en comederos o en el suelo, donde en algunas oportunidades también realizan un comportamiento de forrajeo. A su vez, estos picos cuentan con unas crestas bastante fuertes para triturar y procesar este tipo de cáscaras que no son tan digeribles, ¿cierto? Entonces ahí ya comenzamos a ver algunos de los aspectos o de las estrategias de consumo de este tipo de alimento que permite que los animales puedan procesar un poco más las semillas junto con otros órganos que ya vamos a ver a continuación. La manipulación de la lengua como órgano bucal, como estrategia, también juega un papel bastante importante, teniendo en cuenta que con la manipulación de las semillas a partir de la lengua se puede, digamos, procesar mucho más fácil este tipo de alimentos. Y uno de los ejemplos más claros que podemos hablar aquí es el caso de las guacamayas. Muchos de nosotros pensamos que las guacamayas son predominantes a una estrategia nutricional frugívora, pero ciertamente tienen una predominancia a la granivoría. Son altamente consumidores de frutos secos y de semillas, de las cuales podemos hablar que representan casi una tercera, cuarta parte de su dieta base. Obviamente, no todos los animales granívoros consumen 100% semillas, sino que también complementan su dieta con algún otro tipo de alimentos, ¿cierto? Entonces, hablando propiamente de las guacamayas, sabemos que tiene una fuerte mandíbula, una cresta en el pico, tiene también una musculatura bastante fuerte a nivel maxilar. Recordemos que el movimiento del pico de la guacamaya solamente se hace a nivel maxilar, la cual le puede ejercer, pues, le proporciona una fuerte presión para triturar todas esas semillas y con ayuda de la lengua puede comenzar a pelar esa cáscara, desecharla y comerse básicamente lo que contiene la semilla en su interior. También posee una conexión cartilaginosa entre el pico y el cráneo que le ayuda a proteger de esos fuertes golpes durante ese procesamiento de triturado. Y como les venía diciendo, la lengua es básicamente como si fuera un dedo, ayudado con sus otras extremidades, como por ejemplo las patas, que le ayuda a realizar el desprendimiento de esa cáscara. Posterior al pico, tenemos un órgano bastante importante para lo que son las aves granívoras, que es la molleja, que es una función netamente mecánica, y esa función mecánica es apoyada por una serie de piedritas que se encuentran en su interior, denominadas como son los gastrolitos, y que en aves domésticas pueden rondar entre los 30 y los 45 gramos, ¿cierto? Todas esas piedritas son consumidas del medio exterior, forrajeando a su vez, y estas piedras, con ayuda de la molleja, ejercen una función de reducción del tamaño de la partícula. Teniendo en cuenta que los granos y las semillas son bastante fuertes, estos gastrolitos y con esos movimientos en el interior de la molleja permiten una trituración y un maceramiento de este tipo de granos. La duración de la molleja depende de las estrategias nutricionales de las cuales estemos hablando. Hay especies, por ejemplo, frugívoras que tienen una reducción de la molleja, e igualmente una especie con una estrategia nutricional nectívora va a tener una molleja un poco más reducida, ¿cierto? Y en algunas especies el tamaño de la molleja va a estar relacionada con la estación, con la época del año y con el consumo de cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, alguna especie que sea insectívora y que migre hacia la parte
tropical, va a comenzar a presentar unos cambios a nivel de la molleja para poder asimilar todos esos granos de los cuales les venía contando. Finalmente, la molleja viene con una protección de la cutícula, que es una protección que permite, digamos, realizar esta acción mecánica, enzimática y digestiva realizada por el ácido clorhídrico y por pepsinas. Todas las aves, como les venía diciendo, cuentan con una molleja. Algunas de ellas ingieren estos gastrolitos por un comportamiento normal, natural, y una de ellas es el paujil de pico azul. Digamos que esa ingesta de tierra o de semillas en ellos es un comportamiento natural para el procesamiento de alimentos e igualmente para un tema de cortejo. En muchas ocasiones los machos entregan piedras a las hembras, las enamoran entregando eso y hay, digamos que una connotación bastante importante de conservación en estos animales, teniendo en cuenta que muchas de las personas creen que estos animales en ese forrajeo, en esa ingesta de gastrolitos, consumen trozos de oro que se alojan igualmente en la molleja y son pues sacrificados, son cazados para poder abrir la molleja y obtener el oro. Como les repito, eso es un mito, no es real y es una de las principales amenazas que tiene esta especie que es endémica. Otra característica importante a tener en cuenta es que el consumo, por ejemplo, de tierra que se denomina como geofagia, muchas veces es una forma de suplementación mineral y vitamínica que hacen, en este caso, por ejemplo, las guacamayas en su hábitat natural o también pues en cautiverio que uno los ve que comen tierras. Es importante diferenciar cuando hay una suplementación de este tipo de materiales a un comportamiento anormal o de estrés que puede generar, por ejemplo, una impactación gastrointestinal y puede acabar con la vida del animal. Eh, si comparamos las semillas con otro tipo de alimentos, hablamos que son nutricionalmente más completas que otros alimentos, son más enérgicas, algunas tienen mayor fuente de proteínas y podemos hablar de dos clases de semillas, unas semillas de plantas domésticas que son mucho más digeribles teniendo en cuenta que no presentan algunas sustancias como por ejemplo las toxinas, que son mucho más fáciles asimiladas por aves que también son silvestres, ¿cierto? Podemos hablar que las semillas de plantas domésticas son mucho más digeribles, pues cerca del 80%, comparándolas con las semillas de las plantas silvestres, quienes son más digeridas y consumidas por paseriformes, que son el grupo, como les venía diciendo, más numeroso con esta estrategia nutricional. Teniendo en cuenta todo el procesamiento del pico, de las tomias, de esas picos aserrados laterales con las que cuentan este grupo de aves. Los granívoros también se pueden presentar como una plaga, teniendo en cuenta que son muy adaptables y que hay muchas especies de granos que normalmente podemos encontrar en las urbes. Por ejemplo, el caso más común que tenemos nosotros es la tortolita, la Zenaida auriculata, cuya dieta es un 85% compuesta por sorgo, millo y trigo. En algunas partes, digamos, son consideradas, como les decía, plaga, ya que eliminan casi que todos los cultivos. En algún momento se abrieron aquí en Colombia algunas pedas para caza, pero lo importante de conocer estos granívoros como plaga es que muchas de ellas se encuentran en gradientes urbanos, como este estudio que se hizo en la ciudad de Mar del Plata, en donde podemos ver que las aves granívoras ocupan un puesto bastante importante dentro de estos lugares urbanos. Y no nos podemos alejar, obviamente, de esta estrategia nutricional que es la omnivoría, que es la más presentada en estos gradientes urbanos, obviamente por la adaptabilidad que tienen estos animales.
Los omnívoros podemos hablar que son animales generalistas, no tienen ninguna especificidad alimenticia, van variando su alimentación dependiendo de la disponibilidad forrajera y de alimento que pueden encontrar ese tipo de aves. Podemos encontrar aves que consumen insectos y frutas, que pueden ser consumidores de material vegetal con frutas y con insectos, y esto digamos que repercute también en la buena nutrición que tienen este tipo de animales. Hay mucha relación con las estaciones del año. En algunas latitudes obviamente hay más disponibilidad en algunas épocas de año de frutos y de semillas, y en otras más de insectos y por ahí de algún otro tipo de material vegetal. Pero ciertamente estos son animales muy generalistas que han desarrollado adaptaciones, tanto que en algunas de ellas se han vuelto en algunos problemas en algunas ciudades. Un ejemplo de ello es en una ciudad de Inglaterra, en Curren, es una ciudad que queda al suroeste de Inglaterra, donde las gaviotas, que tienen otra estrategia nutricional bastante diferente, han pasado a una estrategia de omnivoría donde comienzan a atacar a las personas, niños, e incluso algunos perros han muerto teniendo en cuenta los ataques de este tipo de aves. Se ha vuelto en una plaga, tanto así que el gobierno ha comenzado a reglamentar en algunos restaurantes las obras de alimento, porque han generado esta adaptación tan grande que se han convertido en un problema. Precisamente en Inglaterra se han comenzado a realizar algunos estudios para saber el comportamiento de omnivoría y la adaptabilidad de este tipo de aves. Se han tratado de invertir un montón de fondos. En la actualidad todavía se sigue, digamos que reglamentando algún tipo de consumo dentro de esos puertos de Inglaterra, y ciertamente han generado una adaptabilidad y una inteligencia por la cual llegan a atacar esos animales simplemente para obtener su comida. Así que como conclusión, las estrategias nutricionales casi nunca están estáticas. Algunos animales sí muestran fuertes estrategias nutricionales, pero como el caso de las gaviotas, sí se pueden realizar algunos cambios a nivel de evolución. Muchísimas gracias.